Noches, hermanitos amados, que Dios me los bendiga grandemente. Continuamos con la segunda carta del anciano Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 3. La iglesia del Señor, nosotros los cristianos, podemos mantenernos firmes, podemos mantenerlos fieles y perseverando en medio de los conflictos con la verdad y con el amor de Jesucristo. Hoy como cristianos, como iglesias de Cristo, nosotros podemos glorificar a Dios andando en verdad y andando en el amor. Juan, en la primera carta, nos enseñó que debíamos andar en la luz para tener verdadera comunión con el Padre y verdadera comunión con Jesucristo. Juan, en la segunda carta, nos va a enseñar que debemos continuar, pero andando en la verdad y andando en el amor. Eso fue lo que estuvimos viendo el martes pasado. Hoy vamos a ver algo del autor de la carta de la segunda de Juan. Vamos a ver un poco de la destinataria o el destinatario de la segunda carta de Juan, la señora elegida y sus hijos, y vamos a ver un poco también de el saludo del anciano a la señora elegida y a sus hijos. Hoy vamos a ver un poco de la introducción de los versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice lo siguiente: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. La carta comienza exactamente como comienza la tercera carta. ¿Se fijaron? En la tercera de Juan, ¿cómo comienza la tercera de Juan, capítulo 1, verso 1? El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces el autor de la segunda carta se presenta como el anciano. Cuando Juan escribió esta carta, era un hombre muy avanzado de edad, por lo menos aproximadamente debe haber tenido sus 90 años de edad. El anciano Juan, quien escribió esta segunda carta, es el último sobreviviente de todos los apóstoles. Los demás apóstoles ya en los años 90, 95, todos ya habían muerto. Solo Juan, este anciano, es el último sobreviviente de todos los apóstoles escogidos por el Señor. Este Juan, este anciano, es el discípulo amado por el Señor Jesucristo. Es el mismo discípulo quien se recostaba en el pecho de Jesús ahí en la última cena, en Juan capítulo 13. Lo interesante es que en ninguno de sus escritos, ni el Evangelio de Juan, ni primera de Juan, ni segunda de Juan, ni tercera de Juan, el autor se presenta con su nombre propio, como lo hacen los demás apóstoles. Por ejemplo, leemos otras cartas: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios; Pedro, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Pero
Juan nunca usa su nombre propio, el nombre de él, ni en el Evangelio, ni en las 3 cartas. Lo interesante que sí usa su nombre cuando escribe el Apocalipsis. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, él dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en la paciencia y en el reino de Jesucristo, estaba yo en la isla llamada de Pasmo por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Uno podría preguntarse por qué en el Evangelio él no se presenta con su nombre en ninguna parte, ni en las cartas se presenta con su nombre, pero sí menciona su nombre en el libro de Apocalipsis. Además, como ya dije, el anciano no se presenta con su autoridad apostólica. Estamos acostumbrados a leer cartas, las de Pablo, las de Pedro. Ellos se presentan como apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios o por mandato de Dios. Pero no el anciano. Él simplemente se presenta en el versículo 1, el anciano. Y ese término del anciano viene del Antiguo Testamento. Hace 2 domingos atrás, el pastor Raúl Fernández, pastor de nuestra iglesia Los Nogales, dio una pero muy buena enseñanza, una muy buena prédica acerca de los ancianos que tuvo el pueblo de Israel desde Egipto, desde la esclavitud, desde el desierto, la monarquía y pasando por el Nuevo Testamento. Si alguien quiere un estudio sobre el ancianato, deben escuchar, creo yo, esa predicación del pastor Raúl Fernández, que nos habló excelentemente acerca de los ancianos en el pueblo de Dios. En toda la historia del pueblo de Israel y en toda la historia de la Iglesia de Cristo, el pueblo del Señor ha tenido una pluralidad de ancianos, siempre, en toda su historia. Entonces el término anciano siempre viene desde el Antiguo Testamento. Ahora, el término anciano puede referirse a un hombre de avanzada edad, o puede referirse a un pastor, a un obispo de la iglesia del Señor. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1, aquí aparece la palabra presbútero, la palabra anciano, y se refiere a un hombre mayor, a un hombre de edad avanzada, por el contexto. Dice 1 Timoteo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El término anciano en el capítulo 5, versículo 1, se refiere a un hombre mayor, a un hombre de edad avanzada. Pero el mismo término Pablo lo usa aquí mismo en el versículo 17, refiriéndose a los ancianos, a los pastores, a los obispos, a los supervisores de la iglesia del Señor. Es decir, que el término anciano puede referirse a un hombre de edad avanzada, como también puede referirse a un hombre como pastor, como obispo de la iglesia, que también puede ser un hombre de edad avanzada. Dice 1 Timoteo 5, verso 17, los ancianos, la misma palabra del 5.1, pero aquí está en plural, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces aquí tenemos el término anciano en el 5.1, que se refiere a los hermanos mayores de edad en una congregación, y tenemos el término anciano,
que se refiere a los pastores, a los obispos de la iglesia, especialmente a los que se dedicaban a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Cuando estudiamos la segunda carta de Juan, uno tiene que decidirse si el término anciano que el apóstol Juan usa en la segunda carta y en la tercera carta se refiere a un hombre de edad muy avanzada, o Juan usa el término anciano para referirse que es un pastor, un obispo, un supervisor de la iglesia del Señor. O puede referirse a ambas. Puede ser un hombre de edad avanzada, como lo es, y puede ser también un pastor, un supervisor, un obispo, supervisando, cuidando de la iglesia del Señor. Entonces, el término anciano puede referirse a un hombre de edad muy avanzada o también puede referirse a los pastores, los obispos, los ancianos de una congregación. En segunda de Juan, el anciano no vio necesario presentarse ni como apóstol, ni vio necesario de presentarse con su nombre Juan, porque es muy conocido, muy reconocido por los destinatarios a quien él les escribe. De hecho, a fines del primer siglo, terminando el primer siglo, el apóstol Juan era pero muy conocido por todas las iglesias de Cristo como el anciano. Así era conocido Juan en todas las iglesias de Cristo allá en el primer siglo. Luego, en segunda de Juan, tenemos a los destinatarios de la carta. Dice el anciano, estoy en segunda de Juan ahora, salí de Timoteo, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. A la señora elegida y a sus hijos. Y también se ha discutido mucho acerca de esta señora y de sus hijos. También aparece el término en el versículo 5. Miren, segunda de Juan, versículo 5. Y ahora te ruego, señora. Entonces, lo que se discute es si el anciano se refiere a la señora elegida, se refiere a una mujer en particular, a un miembro de la iglesia en particular, que él la llama señora, o se refiere a una iglesia local llamándole señora de una manera simbólica. Entonces lo que se discute si la señora elegida es una señora real, es un miembro de la iglesia, es una señora de carne y hueso, una señora en particular, a quien el anciano le escribe, o Juan llama señora a la iglesia de Cristo. Eso es lo que se está discutiendo. El término la señora elegida y sus hijos es una señora real o es un lenguaje simbólico para referirse a la iglesia del Señor. Hay personas que han compartido lo siguiente. Hay personas que han dicho que la señora elegida es una persona real, es un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, con sus hijos. ¿Y de dónde se saca ese pensamiento? Porque tercera de Juan, versículo 1, tercera de Juan 1:1, dice, el anciano a Gallo. Gallo es un hombre real, es un miembro del cuerpo de Cristo, es un hombre de carne y hueso. Entonces, alguien dice lo siguiente, si Juan le escribió a una persona real, llamado Gallo, amigo de él, amado de él, querido de él, ¿por qué la señora elegida y sus hijos no puede ser una señora real
amada por él, querida por él, que él decidió escribirle. ¿Me entienden? Entonces, esa es la discusión. Entonces, tenemos que decidirnos, no es tan importante, pero para establecer bien el texto, si la señora elegida y sus hijos es una persona real, como lo es Gallo en la tercera de Juan, o si es una iglesia local a la que Juan simbólicamente le llama la señora elegida y a sus hijos. Es interesante que Juan usa la segunda persona singular para referirse a ella y también usa la segunda persona plural para referirse a ella. Miren el 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora. Y versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, será los hijos de tu hermana será otra iglesia local o será una hermana carnal, consanguínea de esta señora. Te saludan. Ahora bien, Juan también usa la segunda persona plural para referirse a la señora elegida y a sus hijos. Dice en el verso 6, miren el verso 6, la segunda persona plural. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído. Como vosotros habéis oído. Vosotros. ¿Se refiere a la señora elegida y a sus hijos o se refiere a una iglesia local? En el versículo 8, mira la segunda persona plural. Mirad por vosotros mismos. ¿Se refiere a la señora elegida en particular o está hablándole a la iglesia? Mirad por vosotros mismos. Y en el versículo 10 usa nuevamente la segunda persona plural. Si alguno viene a vosotros. Entonces, la señora elegida es una mujer en particular, amada y querida por el anciano Juan. Sus hijos son los hijos de la señora, o la señora elegida es una iglesia local que Juan simbólicamente la llama la señora elegida. Estuve pensando en eso. En el Antiguo Testamento, la Biblia usa muchas veces la imagen de una mujer para referirse al pueblo de Dios. No, miren, voy a darles algunos ejemplos. Imágenes donde Dios se refiere a su pueblo como una mujer, simbólicamente, sí. Así que veamos, por ejemplo, Isaías 47, libro de Isaías 47, por favor. Isaías 47, versículo 1. Isaías capítulo 47, versículo 1. Imágenes en el Antiguo Testamento, Dios hablándole a su pueblo en términos simbólicos como una mujer. Dice el 47:1, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. En Isaías 54, versículo 1, Isaías 54, versículo 1, nuevamente, la misma imagen simbólica. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca tuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, hablándole a su pueblo. Isaías 62. Isaías 62, por favor. Versículos 4 y 5.
Isaías 62, versículos 4 y 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá desolada, sino que serás llamada Axibat y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios llama virgen, llama estéril, llama esposa mía a su pueblo. De hecho, en el libro de Lamentaciones, después de Jeremías, viene Lamentaciones, después de Isaías, Jeremías, de ahí viene Lamentaciones. En el capítulo 1, versículo 1, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 1:1, hablando de la nación de Israel, de la tribu de Judá, dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria como viuda. La señora de provincias ha quedado endeudada. Señora, viuda, esposa, estéril. Esos son los nombres. Son imágenes que Dios usa para referirse a su pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también se usó imágenes simbólicas de mujer para referirse a la iglesia del Señor. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los escritores usaron imágenes de mujer para referirse al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y también para referirse a la esposa de Cristo como una virgen, como una esposa, y Cristo siendo el esposo. Entonces, la clave está, miren en segunda de Juan, hay una clave ahí que a mí me llamó mucho la atención, cosa que la conversé con uno de mis hijos. En segunda de Juan, en el versículo 12, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlas por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplida. Miren el 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Los hijos de tu hermana, podría ser otra iglesia local, pero Juan la llama la elegida. Y ese término, la elegida, es un término bien para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. En Primera de Pedro, volvamos a Primera de Pedro, por favor, se usa el término 3 veces para referirse a la iglesia de Cristo. Elegida, elegidos, escogidos. Y eso es un término que se usa siempre para la iglesia de Cristo, para el cuerpo de Cristo. Miren Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
los de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia y el Ponto, los elegidos según el anticipado conocimiento de Dios. En el capítulo 2, verso 9, 2:9, nuevamente se usa el término elegido o escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y nuevamente en Primera de Pedro 5, versículo 13, miren, Primera de Pedro 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, ¿cuál? Elegida juntamente con vosotros. Así que los escritores del Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia, usaron imágenes simbólicas para llamarla la esposa de Cristo, la Virgen de Cristo, la desposada de Cristo, y también usaron el término elegida. Y ese término siempre se usa, siempre, para referirse a la iglesia del Señor. La única pregunta que yo le tenía al texto es, ¿qué motivos tendría el anciano para hablar de señora de una manera simbólica para referirse a la iglesia aquí en Segunda de Juan, pero no lo hizo en Primera de Juan ni en Tercera de Juan? ¿Por qué usa el término simbólicamente en la segunda carta de Juan? ¿Por qué no lo usó en la tercera carta y por qué no lo usó en la primera carta? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Volvamos a Segunda de Juan, por favor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Se refiere a los hijos de la señora elegida? ¿O sus hijos se refiere a miembros de la iglesia donde pertenecía esta señora elegida? En el capítulo 1, en el versículo 13, hablando ya a sus hijos, miren el 1:13 de nuevo, los hijos de tu hermana, la elegida, los hijos de tu hermana, ¿se refiere a los hijos de otra señora, hermana de esta señora elegida? ¿O se refiere a miembros de otra iglesia de Cristo local? Pregunta, ¿la señora elegida y sus hijos es una señora real, amada y querida por el anciano Juan? ¿O la señora elegida y sus hijos se refiere simbólicamente a una iglesia local? Esa es la cosa. Al final, sea una señora en particular, sea una iglesia local, la enseñanza que Juan va a darle es exactamente la misma. Sea una señora en particular, sea una iglesia local, la enseñanza, la doctrina, el mensaje del anciano Juan va a ser exactamente el mismo mensaje para el pueblo de Dios. Sea la señora elegida, que es miembro de la iglesia de Cristo, o sea la señora elegida, una iglesia local, que Juan la llama simbólicamente a la señora elegida y a sus hijos. Ok. ¿Cuándo se escribió Segunda de Juan? La fecha para Segunda de Juan está entre los años 90 al 95, aproximadamente, sí. El lugar donde se escribió la Segunda de Juan, también aproximadamente, probablemente el anciano se encontraba
en la ciudad de Efeso. Y el bosquejo de la carta. Anoten en sus libretas un breve bosquejo que preparé. Anoten en sus libretas, por favor. Por si ustedes van a predicar segunda de Juan, me parece que este es el bosquejo. Capítulo 1, versículos del 1 al 3, vamos a hablar sobre los fundamentos de la hospitalidad cristiana. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los cimientos para la hospitalidad cristiana? Recuerden el amor y la verdad. En el capítulo 1, versículos 4 al 6, tenemos el comportamiento de la hospitalidad cristiana. Cómo deben conducirse, cómo deben andar, cómo debemos andar los que estamos ofreciendo hospitalidad cristiana. Ese es el capítulo 1 del 4 al 6. En el capítulo 1, versículos 7 al 11, donde ya aparecen los anticristos, los falsos maestros, los engañadores, tenemos los límites de la hospitalidad cristiana. Debemos hospedar, por supuesto. Debemos abrir las puertas a todos, por supuesto. ¿Qué pasa con los engañadores? ¿Qué pasa con los anticristos? Vamos a abrirle las puertas de nuestros hogares a los engañadores, a los anticristos que salieron por el mundo confesando que Jesucristo no era Dios. Y capítulo 1, versos 12 al 13, hay bendiciones para la hospitalidad cristiana. Entonces tenemos los fundamentos de la hospitalidad cristiana, capítulo 1, del 1 al 3, tenemos el comportamiento de la hospitalidad cristiana, capítulo 1, 4 al 6, tenemos los límites de la hospitalidad cristiana, capítulo 1, del 7 al 11, y tenemos las bendiciones para la hospitalidad cristiana. Amén. Vamos a establecer el texto entonces ahora. Ahora podríamos comenzar con nuestro estudio de la segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Capítulo 1, verso 1. El anciano, ya dijimos, puede referirse a un pastor de la iglesia, puede referirse a un hombre de edad muy avanzada, o puede referirse a ambos. Juan siendo un hombre de edad muy avanzada, pero también Juan siendo un pastor de la iglesia del Señor, conocido por todas las iglesias de Cristo como el anciano. La señora elegida. La palabra griega para elegida es ecleptos. La palabra griega para elegida es eclepto y significa, la palabra elegida significa seleccionado, escogido o una elección. Eso significa la palabra eclecto. Alguien que fue seleccionado, alguien que fue elegido, alguien que fue escogido por Dios. La señora elegida. Esa palabra Pablo la usó en Romanos para referirse a Rufo, Romanos capítulo 16, libro de Romanos capítulo 16, por favor, versículo 13. La palabra elegida, seleccionado, escogido o elegido, Pablo la usó para referirse a un miembro de la iglesia llamado Rufo en Romanos capítulo 16, versículo 13. Pablo dice lo siguiente: saludad a Rufo, escogido, seleccionado, elegido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí está la palabra, la misma palabra.
que Juan usa en segunda de carta de Juan 1:1. La palabra elegida, esta palabra también viene del Antiguo Testamento. Cuando pensamos en que Dios escogió, en que Dios nos seleccionó, en que Dios hizo una elección, voy a explicar un poquito de eso. Esas imágenes de escogido, seleccionado, elegidos, esa imagen viene directamente del Antiguo Testamento. También, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, es una bonita palabra para referirse al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y para referirse al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice el texto bíblico, hablándole Dios a su pueblo, Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, aquí está, Jehová tu Dios te ha seleccionado, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios te ha escogido, Dios te ha seleccionado, la elección de Dios, para que tú seas un pueblo especial para Él, para que tú seas su real sacerdocio, para que tú seas su nación santa, para que tú seas su especial tesoro, para que tú seas la niña de sus ojos, para que tú seas tu escogido. En Isaías capítulo 42, libro de Isaías 42, versículo 1, Isaías 42, versículo 1, dice el texto bíblico, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, refiriéndose al pueblo de Israel y aplicando esa escritura a la persona de Jesucristo. De hecho, en nuestro estudio de Mateo 24 y 25, que algunos de ustedes han participado, Jesús usó el término seleccionado, elegido, escogido 3 veces en el sermón del Monte de los Olivos. Veamos allá en Mateo 24. Mateo 24, por favor. Dice el texto en los versículos 22. Mateo 24, versículo 22, estamos la señora elegida. Eclecto significa seleccionado, escogido, elegido. Palabra que viene del Antiguo Testamento. Palabra que también usó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, verso 22, dice el texto, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. Ahí está la palabra escogido. Ahí está la palabra ecletos. Más por causa de los elegidos, de los seleccionados, de los escogidos. En el versículo 24 vuelve Jesús a usar la misma palabra. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? A los seleccionados, a los escogidos, a los elegidos. En el versículo 31, Mateo 24, 31, dice el texto, Mateo 24, 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos. Dios protege a sus escogidos, Dios bendecirá a sus escogidos. Sus escogidos son su especial tesoro. Sus escogidos son la nación santa.
sus escogidos, los escogidos de Dios, los elegidos por Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios 1, 4, dice el texto bíblico: ahora bien, refiriéndose a la iglesia, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora viene, versículo 4, según nos eligió, nos seleccionó, nos escogió, refiriéndose a la iglesia de Cristo que estaba en la ciudad de Efeso, los santos y fieles, versículo 1, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando las escrituras hablan que Dios nos escogió, que Dios nos seleccionó, que somos los escogidos de Dios, que somos los elegidos de Dios, no se refiere a que Dios escogió, seleccionó, eligió a unos para salvación y a otros los escogió, los seleccionó para perdición. No, esa doctrina no la creemos nosotros. Nosotros creemos que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los elegidos, los escogidos, los seleccionados por Dios, se refiere a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, donde están los salvados, donde están los cristianos, donde están los creyentes, donde están los discípulos, donde están los hijos de Dios. Lo que Dios seleccionó, lo que Dios escogió, lo que Dios eligió antes de la fundación del mundo, no es un individuo para salvación y otro individuo para condenación. No, lo que fue escogido es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor. Así que si usted es de la iglesia de Cristo, si usted es salva, si usted ha sido perdonada, si usted ha sido sellada con el Espíritu Santo, si usted se unió a Cristo, si usted es creyente en Cristo, si usted es un seguidor de Cristo, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted, mi amada hermana, usted es una elegida, es una seleccionada, es una escogida por Dios. Usted es el especial tesoro para Dios. Usted es la niña de sus ojos para Dios. Usted es el real sacerdocio. Usted es la nación santa. Usted es el pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois los escogidos de Dios. Juan le escribe a la señora elegida, a la señora escogida, a la señora seleccionada, refiriéndose a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Hermano, la iglesia, somos los seleccionados, los elegidos, los escogidos por el Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a la segunda carta de Juan, de nuevo. Segunda carta de Juan. El anciano, a la señora elegida, a la señora escogida, a la señora seleccionada, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿A quiénes? Juan usa el plural para referirse a la señora y a sus hijos. Juan describe la relación íntima que él tiene con la iglesia. ¿A quiénes? A la señora elegida y a sus hijos. ¿A quiénes? A la iglesia del Señor. ¿A quiénes? Dice el texto,
Yo amo, es la verdad. Yo, como apóstol, como anciano, como pastor de la iglesia, amo es la verdad. El término yo es bien fuerte, es bien enfático, es bien directo. Yo amo la iglesia del Señor, amo a los escogidos, amo a los elegidos, amo a los seleccionados por Dios, amo a la iglesia del Señor, a quienes yo amo. El amor del anciano por la iglesia, el cariño, el afecto, el sentimiento, el amor ágape que Juan siente por la iglesia del Señor. Dice, a quienes yo amo. El verbo amo, amo, está en tiempo presente continuo. A quienes amo, no a quienes amé o a quienes voy a amar, sino a quienes yo amo. Tiempo presente y continuo. Significa que el anciano amaba a la iglesia en el pasado y continúa amando a la iglesia en el presente y continuará amando a la iglesia en el futuro. A quienes amo, tiempo presente y continuo. El anciano, cuando escribió esta carta, amaba a la señora elegida y a sus hijos. Las amaba con todo el corazón. La palabra amor que Juan usa aquí es el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, es un amor que se entrega por el hermano, es un amor que le abre el corazón al hermano, es el amor intenso, el amor profundo, el amor incondicional de Dios mismo, a quienes amo. Juan ama, verdaderamente ama a la iglesia de Cristo. Juan se entrega por la iglesia de Cristo tal como Jesucristo se entregó por la iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Juan ama a la iglesia de Cristo y se entrega por ella, vela por ella, supervisa la iglesia del Señor, pastorea la iglesia del Señor, cuida de la grey de Dios, porque la ama. Es exactamente lo que escuchamos el domingo en la predicación de mi hijo Pablo en Juan 21. Pedro, me amas, cuida de mis ovejas. Pedro me ama, pastorea mis corderos. Juan está cuidando de las ovejas. Juan está pastoreando a los corderos. Juan ama a la iglesia del Señor. Dice exactamente lo mismo de Gallo. En tercera de Juan, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y la verdad en segunda de Juan tiene como sinónimos de mandamientos. Miren el versículo 4. La verdad es sinónimo de mandamientos también. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor. Entonces, Juan, la palabra verdad es sinónimo de mandamientos. Además, es sinónimo de doctrina. Dice en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en la verdad.
versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Entonces, la palabra verdad tiene sinónimos de mandamientos y de doctrina aquí en la segunda de Juan. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de los mandamientos del Señor, estamos hablando de la doctrina del Señor. En la verdad, Juan ama a la iglesia con todo su corazón, pero la ama en la verdad. En la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, según la introducción del martes pasado, tenemos que pensar en el Señor Jesucristo, que proclamó y dijo, yo soy la verdad. Entonces Juan ama a la señora elegida y a sus hijos como la ama Jesús. Juan se entrega por la iglesia como se entregó Jesús. Es en la verdad la base, es en la verdad el fundamento de amor para Juan por la señora elegida. Esa es la base, a quienes amo en la verdad del Evangelio, en la verdad de Jesucristo, en la verdad revelada. Es el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo. El verdadero Dios y su Hijo Jesucristo, ellos nos mostraron el verdadero, el profundo amor que debemos tenernos unos a otros. Es Dios que nos mostró cómo se ama al enviar a su Hijo Jesucristo. Jesucristo mostró su amor al entregarse y sacrificarse por nosotros. Juan ama a la señora elegida y a sus hijos, la ama en la verdad y la ama con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Los cristianos que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, debemos mostrarnos un amor ágape los unos con los otros. Si usted está en la verdad, si usted está caminando en la verdad, si usted cree en la verdad, usted debe amar a sus hermanos. Usted debe entregarse por sus hermanos. Dice en Primera de Pedro 1:22, Primera de Pedro 1:22, anoten estas dos palabras que son importantísimas. Primera de Pedro 1:22, dice el texto, hablando de la verdad y hablando del amor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando obedecimos la verdad, cuando obedecimos el Evangelio, nuestras almas fueron purificadas mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo estuvo presente en nuestra conversión, para el amor fraternal no fingido. Aquí viene. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Juan ama entrañablemente. Juan tiene un corazón puro para la señora elegida y para sus hijos. Juan ama entrañablemente. Juan tiene un corazón puro para la iglesia del Señor. Esa es la palabra. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Eso es lo que tiene Juan. Juan tiene un ferviente amor por la señora elegida y por sus hijos. Juan ama entrañablemente a la señora y a sus hijos. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Juan tiene un amor ágape, un ferviente amor, un entrañable amor por la señora y por sus hijos. Juan ama a la iglesia. Los cristianos que hemos purificado nuestras almas cuando obedecimos a la verdad,
entre nosotros, como iglesia, como escogidos, como elegidos, debemos amarnos entrañablemente, debemos amarnos fervientemente, porque el amor es de Dios, porque el amor es de Jesucristo. Pero debemos amarnos en la verdad. Ese es el fundamento. Amarnos en la verdad. Y es interesante. Mire segunda de Juan, versículo 1. Segunda de Juan, versículo 1. El anciano, la señora elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo la verdad. Y miren ahora, miren el versículo 1, por favor. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Wow. Y no solo yo amo a la señora elegida y a sus hijos. No solo yo amo a la iglesia de Cristo, sino también todos. Ya esto no es local. Esto no es local. Esto es universal. Sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que han conocido la verdad. Todos los que han sido verdaderamente libres por la verdad. Todos los que han purificado sus almas con la verdad. Todos. El amor cristiano no es una cuestión de lo local. El verdadero amor cristiano, que tiene su origen en Dios y en su Hijo Jesucristo, y que está basado en la verdad del Evangelio, es un amor que excede, que se amplía a todas las demás iglesias elegidas, hermanas, seleccionadas y escogidas por Dios. No es suficiente amar solamente a mis hermanos de Nogales. Hay otras congregaciones en Santiago, hay otras congregaciones en Chile. Cuando se conoce la verdad, cuando se anda en la verdad, cuando la verdad afecta tu vida, tú excedes tu amor, amplías tu amor, no solamente a tu congregación, sino hay más escogidos, hay más elegidos, hay más seleccionados por Dios, que son las otras iglesias de Cristo locales. Amén, hermanitos. Si somos cristianos, y somos los escogidos, debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Como escogidos, debemos amar incluso a nuestros propios enemigos. Usted lo sabe. Pero a nuestros hermanos, a otros hijos de Dios, a otros cristianos que tienen el mismo Padre como tú y como yo, que tienen el mismo Señor Jesucristo como tú y como yo, que tienen el mismo Espíritu Santo como tú y como yo, que tienen la misma esperanza como tú y como yo, que tienen la misma doctrina como tú y como yo, tienen el mismo bautismo como tú y como yo. A nuestros hermanos de la iglesia de Cristo que sea, debemos amarlos entrañablemente, debemos amarlos fervientemente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros, si se aman fervientemente, si se aman entrañablemente, si se aman unos a otros, como yo les he amado a ustedes. A la señora elegida, a sus hijos,
a quienes yo amo la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. A la iglesia de Cristo a la cual Juan le está escribiendo, esa iglesia era amada por todas las demás iglesias de Cristo, por todos los demás cristianos que habían conocido la verdad. Versículo 2. Versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de la verdad que permanece en nosotros, a causa de la verdad, amamos a los hermanos a causa de la verdad. Los amamos entrañablemente, los amamos de corazón puro, los perdonamos de corazón puro, a causa, por motivo de la verdad, por Jesucristo, es que amamos a los hermanos. Es por el amor de Dios que amamos a los hermanos, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A nuestros hermanos los amamos porque estamos unidos, porque estamos pegados, porque estamos ligados a la verdad presente. Juan subraya la verdad 4 veces en estos primeros versículos. Miren, versículo 1, el anciano, la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 2 veces, versículo 2, a causa de la verdad que permanece con nosotros y estará para siempre con nosotros, y termina el versículo 3, en verdad y amor. Para Juan, la verdad es fundamental. La verdad debe ser nuestro fundamento. La verdad debe ser nuestra base sólida. A causa de esa verdad que la cual hemos creído, la cual hemos obedecido, a causa de esa verdad, amamos a los hermanos. Nos entregamos a los hermanos. Tenemos comunión con los hermanos. Nos perdonamos entre los hermanos. Nos soportamos unos a otros entre los hermanos en amor. Nos edificamos unos a otros en amor a causa de la verdad. Una verdad que permanece en nosotros, dice el anciano, y estará para siempre con nosotros. Nos amamos unos a otros por causa de la verdad que permanece para siempre con nosotros. La verdad, cuando se conoce y permanece en los cristianos, cuando conocemos la verdad, cuando esa verdad purifica nuestras almas, cuando esa verdad nos hace verdaderamente libres, cuando esa verdad purifica nuestros corazones, producirá amor. Amor hacia nuestros hermanos. Amor hacia las iglesias del Señor. La verdad, cuando permanece en los cristianos, va formando, va desarrollando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Amamos como Jesucristo nos ha amado a nosotros. Nos entregamos a los hermanos como Jesucristo se entregó por nosotros. Perdonamos a nuestros hermanitos como Jesucristo nos perdonó a nosotros. A causa de la verdad, el anciano está preocupado, le preocupa al anciano que la señora elegida comprometa la verdad en el nombre de la hospitalidad, recibiendo a los engañadores y anticristo. Juan está preocupado de que la señora elegida y sus hijos, esta iglesia local, reciba a los misioneros que salieron por el mundo engañando y mintiendo
y diciendo y confesando que Jesucristo no ha venido en carne. En el versículo 7 al 10. A Juan le preocupa eso. Y vamos a hablar mucho sobre ese punto cuando lleguemos al texto, con la ayuda de Dios. La verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El término permanecer es muy favorito del anciano Juan. Es muy favorito. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, miren el 2:14, por favor, de Primera de Juan. Me parece a mí que la palabra permanecer, Juan la usa en el Evangelio y en sus escritos como 68, 70 veces. El término permanecer. Aquí Juan dice que la verdad permanece en ellos y esa verdad permanecerá para siempre en ellos. En el capítulo 1 de Juan 2:14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte, y la palabra de Dios, la verdad, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan insiste en que la palabra de Dios, Juan insiste en que la verdad permanezca para siempre en nosotros. En el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 24, la misma idea de permanecer. Dice, lo que habéis oído, ellos oyeron la verdad, ellos oyeron el evangelio, ellos oyeron la palabra de verdad, lo que habéis oído desde el principio, la verdad, permanezca en vosotros, permanezca. Si lo que habéis oído desde el principio, la verdad, permanece en vosotros, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El sentido de permanecer en la verdad tiene que ver con que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Dijo Jesús en una oportunidad a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan nos llama a permanecer en la verdad. Pero aquí, que la verdad permanezca en nosotros, no solamente ahora, sino que permanezca en nosotros para siempre. La idea de permanecer es guardar los mandamientos de Dios, es obedecer los mandamientos de Dios, es atesorarlos en nuestros corazones. El versículo 2 de Juan, por favor, versículo 3. Versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 3, sea con vosotros, la señora Ligía y sus hijos, la iglesia, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Aquí encontramos unos saludos pero muy apostólicos. Al leer las cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Pablo, siempre nos estamos encontrando con los saludos apostólicos. Que la gracia, que la misericordia, que el amor, que la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros o esté con vosotros. Esos son saludos muy apostólicos en el Nuevo Testamento, ofreciéndole a la señora elegida, ofreciéndole a la iglesia del Señor, ofreciéndoles gracia, esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos llamó, esa gracia que quitó nuestras culpas, que quitó nuestros pecados. Esa misericordia que ha quitado también nuestra miseria. Recuerden que estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerden que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo,
pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó y nos reconcilió con Dios por medio de Jesucristo. Y la paz es el resultado de haber sido reconciliados con Dios. Hoy hemos recibido, los escogidos, los elegidos, los seleccionados por Dios, hemos recibido la gracia de Dios abundantemente, la misericordia de Dios abundantemente, y hemos recibido la paz de Dios. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que está reconciliada con Dios y estamos en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esta gracia, esta misericordia y esta paz solo pueden venir de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Padre y el Hijo ofrecen a la iglesia gracia, ofrecen al pueblo de Dios misericordia, ofrecen a la iglesia del Señor abundante paz, sobreabundante paz, y solamente vienen del Padre, solamente vienen de su Hijo Jesucristo. Ellos son la fuente, ellos son el origen de las bendiciones espirituales que estamos recibiendo continuamente. El Padre y el Hijo, inseparables, son la fuente de toda bendición. Además, Juan dice en el versículo 3, Hijo del Padre. Jesucristo, Hijo del Padre. El anciano, una vez más, como lo hizo en su primera carta, coloca al Hijo al mismo nivel del Padre. Es decir, que el Hijo es de la misma naturaleza, es de la misma sustancia, es de la misma esencia del Padre. El Hijo es igual al Padre en naturaleza, en esencia, en sustancia. Juan no va a separar al Padre del Hijo. Recuerden que los anticristos están negando al Hijo, están deshonrando al Hijo, están negando al Hijo. Y el que niega al Hijo va a tener que negar al Padre. Y el que no tiene al Hijo no tiene tampoco al Padre. Entonces, termina el versículo 3, en verdad y en amor. Piensen en eso. Miren cómo termina el versículo 3. En verdad y en amor. Las menciones de verdad y amor siempre se encuentran su origen en Dios y en Jesucristo. Jesucristo es verdad, Jesucristo es amor. Nosotros como iglesia, en la segunda carta de Juan, Juan nos va a invitar a nosotros. Recuerden que esto es solamente la introducción. Juan nos va a invitar a cada uno de nosotros a que andemos en la verdad, a que andemos en amor. No podemos separar la verdad y el amor. No es suficiente andar solamente en la verdad. No es suficiente andar solamente en el amor. En verdad y en amor. Cuando la iglesia de Cristo, cuando usted y yo andamos en la verdad y andamos en amor, el ambiente congregacional, escúcheme bien, cuando la iglesia local donde usted pertenece, cuando la iglesia local donde usted pertenece anda en la verdad y anda en el amor, el ambiente de esa congregación va a ser de pura gracia, de pura misericordia y de pura paz. Cuando se anda en la verdad y cuando se anda en el amor, el fruto va a ser gracia, misericordia y paz. Verdad y amor son los temas principales de esta segunda carta. Juan está preparando a la señora elegida y a sus hijos, las está preparando
para que ellos continúen andando en la verdad y en el amor. Nuestro amor, tu amor, mi amor, se podría debilitar si no está fortalecido por la verdad de Jesucristo. Ahora bien, y nuestra verdad podría endurecerse si no está suavizada por el amor de Jesucristo. Así que, en verdad y en amor, debemos caminar como iglesia del Señor. Ese va a ser el llamado en esta segunda carta. Juan nos va a llamar iglesias de Cristo, caminen en la verdad y caminen también en el amor. El fruto va a ser que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios y que la paz de Dios va a estar en sus congregaciones y en nuestra congregación. Así que, hermanos míos, para concluir, hay una preocupación en los apóstoles del Señor por las iglesias de Cristo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles del Señor siempre están exhortando a la iglesia, animando a la iglesia a que la iglesia pueda permanecer firmes, puedan permanecer fieles en la verdad y en el amor. No es solamente una preocupación del apóstol Juan, es la preocupación de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Judas y de todos los escritores del Nuevo Testamento. Además, lo otro que quiero destacar es que existe un amor muy profundo, un amor muy puro, muy limpio en los apóstoles por las iglesias del Señor. Los apóstoles amaban sinceramente, amaban fervientemente, amaban apasionadamente a las iglesias del Señor. Nosotros como ancianos de la iglesia, como miembros de la iglesia, nosotros debemos mostrar amor por la iglesia del Señor, preocupación por la iglesia del Señor. Debemos mostrarles cariño a la iglesia del Señor, afecto a la iglesia del Señor, tanto a las ovejitas como a los corderitos. Además, cuando las iglesias de Cristo andan en la verdad y andan en el amor, están reflejando el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Y hermanos míos, cuando andamos en la verdad y cuando andamos en el amor, el ambiente de tu congregación, en serio, va a ser de gracia, va a fluir la gracia de Dios, va a fluir la misericordia de Dios, va a fluir la paz del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está caminando en la verdad, porque la iglesia está caminando en el amor. Cuando existe la verdad y el amor, Dios nos llenará de mucha gracia, de mucha paz, de mucha misericordia. Así que continuamos, si Dios quiere, el próximo martes para desarrollar el resto del pasaje. Esta fue la introducción, versículos 1 al 3. El llamado, andemos en la verdad y andemos también en el amor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide grandemente.